Bueno, lo que es bibliografía es el agradecimiento a la contribución que me tomé de estos, o pasajes de estos libros, que me ayudaron y me dieron, digamos, algunos empujones o bisagra que por mi cuenta no los encontraba. Entonces, en esos libros están muchos aspectos que tienen que ver con mi obra, con la construcción de lo que fui armando como artista. Yo creo que lo más estimulante como origen dentro de mi obra es el registro. En un principio la fotografía, después el video, después la imagen interactiva a través de cámaras de seguridad. Ese, digamos, es el orden dentro de lo tecnológico. La fotografía la tomo, digamos, cuando la pintura ya no me daba más como material de producción, porque en este libro, que lo produjo como autor-editor, son más o menos 8 años de producción y de trabajo, que el pasaje va desde la pintura a la video performance, por así decir. Entonces, en un inicio, en las imágenes, en las pinturas, yo trabajaba con espectadores de espalda, mirando un objeto, ¿no? Entonces eso lo hacía en una tela de 2 metros. La pintura entraba a un salón o un concurso, entonces yo iba y fotografiaba a las personas de la sala que estaban observando ese cuadro. Hice una segunda serie, se llamó Telas Blandas, la pintura. Una segunda serie donde habían 2 espectadores virtuales en la pintura y un tercer espectador que estaba mirando esa pintura. Entonces ahí volví a registrar y ya me aburrí y caía la video performance. O sea, la misma instancia en el espacio tridimensional, en la escena performática. Entonces, bueno, ahí aparecieron las proyecciones, la interacción con el público a través de cámaras inalámbricas, una instancia entre obra, artista y espectador que se disolvía en la escena. Entonces, a partir de esos aspectos, más los libros, los encuentros a los cuales están citados en este libro, el agradecimiento también a eso, porque era el marco donde yo podía desenvolver la obra. Entonces, eso, digamos, fue un poco la construcción o la base donde hoy me encuentro, digamos, en la producción actual. Yo, lo que quieran, digamos, agarrar, ver, está acá como para que sigamos conociéndonos, digamos, en base a lo que estoy presentando. Entonces, la producción, ahí está el origen. Pero hace días, no mucho, materialicé otro origen dentro del registro y la relación con la cámara, con el aparato de registro. Y bueno, frente a eso, no sé si vino de un sueño o de un anhelo o desde dónde, pero recordando a mi viejo, surgió esta cosa, bueno, ¿cuál es mi origen dentro de la foto performance, en la familia? ¿No? Dentro de mi familia, digamos, ¿quién fue el primero que se adentró en la cuestión del registro fotográfico? Y encontré que esta foto estaba en la casa de mi vieja. Encontré esta foto. Todo lo que es decoraciones era por parte del fotógrafo que editaba estas fotos, ¿no? Esto es en un circuito de bicicleta, de carrera de ciclismo. Entonces mi viejo le pedía al fotógrafo que una vez revelada la foto le ponga todos los datos en el frente, ¿sí? A modo de registro, aparte del fotográfico, textual. Yo la paso para que observen los detalles nomás, que donde yo encontré, digamos, dentro de la familia, o de mis antepasados, los orígenes del foto performance. O sea, mi viejo fue el primer foto performance. Ampliado la cosa. Sí. Entonces, o sea, que venía de padre. Viene del padre. Antes de él, no. Porque no hay nadie en la familia que haya conectado con la cámara, digamos. Claro. Entonces, escribí esto. Lo leo porque es profundo y decirlo perdería espontaneidad. Dice, los orígenes en el registro. Encuentra 3 tipos de registros entre el cuerpo y el aparato. Uno es el artístico, otro es el ordinario y por último el de control. El primero puede estar en el orden de las dedicaciones profesionales, como también en el plano de ciertas necesidades individuales, sin tener que ser exclusivamente profesional.
El segundo, el ordinario, es un poco más simple. Tiene que ver con la esfera mediática banal, frívola. Y el tercer grado de registro es el más complejo, ya que aquí intervienen los diferentes enfoques o perspectivas, sean estas políticas, militares, económicas, ya sean dentro de planos globales, regionales y o locales. El registro artístico lo vincula necesariamente con el afán, la pasión, el deseo o la obsesión de permanecer en ese instante fotográfico o en esos instantes de video, frente a todo lo que costó llegar allí, con las intenciones de mostrar o demostrar el rigor de una acción vital cualquiera. El segundo lo rige el operador mediático. Hablo del ordinario, ya sea para TV, revistas, publicidades o selfies. En el tercer registro no hay deseo ni rigor, hablo del telecontrol. Es el aparato que observa, registra, opera y guarda en ocasiones la información visual. En ese registro, el enfoque de control es el que controla y ejecuta, es el que ejerce un poder sobre el objeto cuerpo registrado, ubicado, posicionado, destruido y eliminado. El primer fotoperformer de mi familia ha sido mi viejo, el Vasco Sacián Barrera, nacido el 11 de octubre del 42 y fallecido el 20 de junio del 2013, quien estudió hasta sexto grado de la escuela primaria y de temprano se incorpora a desempeñarse como operario en una empresa textil internacional, Ducito, ubicada en la localidad de Brazatei, provincia de Buenos Aires. Casado con Marta Graciela Encarbone, con quien crían a Vanessa Sacián Barrera y a quien está leyendo. Entrado en los 30 años aproximadamente, mi viejo empieza a involucrarse con el ciclismo amateur, participando a lo largo del proceso en muchas competencias y campeonatos nacionales. En los comienzos de esta actividad no le dio mucha importancia al registro, él era feliz si lo íbamos a ver, con eso alcanzaba. Cuando el tiempo o el estado de las cosas no nos daba la posibilidad de volver a ver sus carreras en vivo, comentamos que frente a la idea de competencia a veces no la pasábamos bien, no íbamos, directamente le decíamos que no. Como esta negativa se acrecentó, un día mi viejo empezó a traer a casa videos en formato VHS de las carreras para ver en familia. Video performance. Para ver en familia. Entonces, luego de almorzar, un día domingo, mi viejo tenía todo preparado. Giroteaba el mueble de la tele, play y a ver carreras. De a poco eso también lo dejamos de ver, ya que de algún modo siempre era la misma película. Fue entonces cuando empezaron a aparecer en casa las fotografías. Eso no demandaba ni tiempo ni lugar. Estaban en el cuerpo de él y las llevaba para todos lados. Por momentos hablamos sobre las carreras, sobre cómo había sido su inicio, desarrollo, problemáticas, estrategias y final. Estas fotos no están en el orden ordinario del registro, ni en el de control. Las ubico en el artístico, ya que tuvieron una búsqueda previa, un planeamiento o ajuste, digamos un deseo en la imagen propia frente a una acción que quizás llegaría. Estos registros son parte de una búsqueda en tiempo presente, siempre teniendo en cuenta un supuesto, si es que el acontecimiento sucedía. Este proceso que estaba en la mente de mi viejo era compartido previamente de la carrera con el operador, en este caso el muchacho que fotografía a los ciclistas. Mi viejo antes de cada carrera hablaba con él y le daba indicaciones espaciales y de posición, y como él iba a aparecer en el espacio, arriba de su bici, esto era por si él emprendía el arranque de una escapada del pelotón mayor o si llegaba en una de las primeras posiciones. En el ciclismo se clasifica desde la posición 1 a la sexta, quinta o cuarta según la carrera o cantidad de corredores. Mi viejo le decía dónde tenía que ubicarse dadas esas circunstancias en la carrera. Entonces, al aparecer solo en el plano general con el pelotón detrás a unos 50 metros de distancia, mi viejo apuntaba su bicicleta sobre la línea discontinua amarilla del circuito, rodando sobre ella y bien en el centro de la misma cuando faltando 3 metros para cruzar la línea de llegada, soltó el manubrio de la bicicleta e incorporando su cuerpo, levantó sus brazos con sus dedos pulgares extendidos hacia arriba y miró la lente de la cámara. La miró fijamente cuando estaba por cruzar la tan ansiada línea de partida y llegada con un montón de ciclistas como fondo. Foto performer. No tengo registros fotográficos del padre de él, don José Sacián Barrena, ni de mi bisabuelo Ignacio Sacián Barrena. En cuanto a los registros ordinarios no tengo mucho que decir, y en los de control
con enfoques o perspectivas militares, económicas o políticas, están ordenados de manera real y simbólica en la videoinstalación territorio. Entonces, esto digamos es la partida, ¿no? El origen que quizás encontré dentro del cuerpo ancestral, dentro de mis antepasados, en este caso mi viejo. Entonces, en los distintos textos que fui confeccionando en base a la foto performance y video performance, llego a este es un apartado que forma parte de mi segundo libro, todavía no está terminado, que es la imagen del cuerpo en tanto el cuerpo de la imagen. Tiempo, cuerpo y dispositivo. Es la acción en foto performance y video performance. Hay una serie de subtítulos en la producción de este texto que se inician dentro de los primeros registros de la imagen estática en movimiento y bueno, todo un desarrollo de producción propia, digamos, donde teorizo o donde conceptualizo algunos aspectos en relación a este tipo de arte y de registro, ¿no? Del cuerpo. Siempre teniendo en cuenta el dispositivo y el cuerpo. El dispositivo en el cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo. Esas tres instancias son las que me dieron, digamos, una posibilidad de categorizar la acción frente a la cámara. ¿Sí? Entonces, dentro de la producción visual y dentro de la tecnología técnica, encontré estos registros que son bien conocidos. ¿Sí? Eso se llama, es una cronofotografía. ¿Sí? Una cronofotografía. Es un sistema de registro que deviene de la fotografía en una primera instancia gracias al revólver astronómico de Hansen. No nos olvidemos de esto, ¿sí? El revólver astronómico. Literalmente y simbólicamente es un objeto de tipo masculino relacionado con cuestiones bélicas o técnica bélica. ¿Sí? Es un revólver astronómico de data de 1874, que lo implementó para registrar el movimiento de los planetas. En una segunda instancia, el investigador Mike Bragg, con el fusil fotográfico del francés Jules Marel, que está acá dibujado, lo muestro, estudió el galope de los caballos, los movimientos del cuerpo, todo para generar o mostrar a partir de una imagen la secuencia de esa acción. ¿Sí? Está explícita en este pasaje. Esta es la posición de los cronofotografiadores. Esa es la posición. Un poco influye el egoísmo eso. En el futurismo. En el futurismo. Por ejemplo, el estuvismo. Marinette. Sí. Duchamp desnudo bajando la escalera. Claro. Sí. Pero en este caso no, yo acá hago un llamado, ¿no? Porque en este inicio, acá hay un paradigma en esto que voy a presentar que tiene que ver con esto. Como en este inicio que se relaciona el registro fotográfico con una imagen completamente bélica, una imagen completamente tecnológica desde el objeto violento por excelencia, está usado con fines completamente estéticos, ¿sí? Y de análisis y de desenvolvimiento sobre el plano visual y del movimiento y de los análisis que eso llevó para los trabajos de estos investigadores. Entonces, en base a este laburo, es donde yo inicio ese texto que está circulando, ¿no? En base a esto, hice como una resignificación de esta obra, llevada al video, que a veces falló. Acá está. Entonces, en base a esta foto surge este registro, esta video performance. ¿Sí? Entonces, en ese texto me apoyo en el video, salgo de la fotografía y me apoyo en el video para generar, en base a un mismo movimiento, diferentes perspectivas. En base a las distintas cámaras, acá está, digamos, un registro más estático. Este es un fotograma de la video performance, por así decir, ¿sí? ¿Dónde es acá? Esto es en la Escuela de Bellas Artes. En un año libre que tuve en Quilmes. Lo que está en la pantalla grande es acá. Eso es acá, sí.
Entonces dice, fotograma, bueno, diferentes perspectivas. Estas transmiten la dialéctica, las distancias entre la imagen del cuerpo propio en relación directa o indirecta con la cámara de registro. Descripción de las perspectivas. Pantalla 1 es una cámara Sony HD fija en trípode a media altura. Pantalla 2 es una webcam, también fija en el suelo, plano contrapicado desde el fondo. Pantalla 3 es una cámara Nikon, fija también en el suelo y un plano contrapicado lateral izquierdo. La cámara 4 es un celular y es el movimiento del cuerpo. Y pantalla 5 es la proyección en sí, es la pantalla, digamos, de la tablet en este caso, que es un plano múltiple en el cual la unidad de los registros tiene que ver con una imagen programada en un programa de edición básico. ¿Sí? Entonces se anudan en un tiempo performático 5 pantallas, en este caso de registros del cuerpo. Registro del cuerpo, en el cuerpo, para el cuerpo y con el cuerpo. O sea, todas las instancias que se pueden dar entre cuerpo y registro en una acción. Entonces ahí el ligue está entre la cuestión, digamos, visual, la cuestión estética, tomando como punto de partida este ejemplo. Eso lo grabé yo. ¿Cómo? Eso sí, filmás todo. Eso lo grabé. Memoria. ¿Está el crédito ahí? Creo que sí, ¿eh? Bueno, no me acuerdo. No, está el flyer. Entonces, en esta video performance, digamos, el anudamiento está con el plano visual y estético. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿qué pasó en mi obra en relación con el plano más político? ¿Sí? El plano más político relacionando directamente con el contexto. Entonces, esta performance que hicimos acá con Graciela en Peras del Olmo, justamente comienza esta cosa de rendimiento frente al, bueno, es clarísimo, ¿no? Al sistema, apoyado en la lectura del espectador con el libro de Naomi Klein. Entonces acá estaba también la cuestión del dispositivo. Era una cámara que me tomaba en primerísimo plano iluminado la piel y fue muy escueta la sensación, pero en otras instancias, en otras acciones realizadas, cuando la gente leía los textos del libro, los espectadores, a mí se me erizaba la piel naturalmente al escuchar el contenido de este texto. Entonces ahí se daba una situación corpórea entre cuerpo, contexto y cuerpo colectivo que era como un goce interno, un goce interno en ese sentido. Entonces digo, bueno, cuerpo, registro, operadores, digo, ¿dónde encuentro el ligue? ¿Dónde encuentro el ligue entre aquellas cronofotografías de ese rifle? La posición del fotógrafo era como liquidar a alguien, ¿sí? Era la misma situación, era la situación del fusil, como elemento técnico, bélico o militar del siglo XIX. La cámara como operador y el funcionamiento de la misma, ya en 1942 es usada por los alemanes en ciertos misiles que lograron reducir la cámara a tal punto de ubicarlas en la punta de los misiles que no eran teledirigidos, sino que eran caída libre de los aviones. Entonces desde ese punto lograban visualizar y tener mejor operación y mejor eficacia de la fotografía. La muestra de Farocki en proa, la verdad que Exacto. Farocki fue el que me despertó y el que me empujó, digamos, hacia esta vertiente, ¿no? Es un artista, cineasta alemán. Fallecido, pero una bestia. Jugaba al fútbol como yo, tenía un montón de afinidades, nadaba, o sea, me encontré un montón de afinidades dentro de la vida ordinaria que también me familiarizaron con él, aparte de por ahí el pensamiento. Me apoyé mucho en ese texto para la videoinstalación. ¿Sí? La videoinstalación se llama Territorio. Es esto que estamos viendo. Voy a... Ya que justo empiezo a hablar de ella. Entonces,
literalmente salir del plano visual estético al plano político desde el registro y desde la cámara. Entonces, esta bioinstalación forma parte de esta última etapa, digamos, de la acción del cuerpo y de la bioinstalación. Esta obra está en momento de diseño y de proyecto. Ya tengo el 80% de las partes. Es una obra técnica, la cual se necesita financiamiento o dinero para completarla porque son cosas bastante caras. Esa es una base giratoria que está en la zona de cámaras. O sea, territorios está girando continuamente. Y las cámaras toman el movimiento de la palabra. Esas son 4 pantallas en simultáneo que reproducen el movimiento de la palabra territorio, pero de distintos puntos de vista, o de los 4 puntos cardinales, si lo podemos graficar. Son señales en vivo y en simultáneo, continuo. Entonces ahí tenemos como una primera instancia a ver, vamos a hacer una pausita acá. Como primera instancia dentro de el registro, que ahí menciono del control, tomo la cámara de seguridad fija que encontramos en cualquier edificio público, o en cualquier edificio privado, ¿sí? Que está continuamente el operador observando los movimientos, las situaciones, lo que fuere, ya sea una casa, un negocio o un museo o cualquier espacio, ¿no? Es la cámara de seguridad, la típica cámara de circuito cerrado. Entonces, por otro lado, encontramos o trabajo otro tipo de cámara que es la satelital. En este caso el Google Earth, que es de libre acceso. Este video se va a ver en las pantallas dentro de la sala en formato de loop. O sea, termina de verse y vuelve al inicio, y así continuamente, ¿no? En este caso es el registro de la zona donde estamos ahora, ¿no? Desde el espacio, el acercamiento fotográfico acá a Peras del Olmo y el pasaje después al sistema de Google, que es el Street View, que también tenemos acceso como para observar, ¿no? Y ahí tenemos el espacio, digamos, de la sala exterior. Entonces, eso se reproduce constantemente. En otra de las zonas de la videoinstalación está esta cámara, es una cámara inalámbrica con conexión a internet. También es un registro continuo, ¿sí? Pero acá tiene una particularidad que con una dirección HTML que se le da a cualquier persona, se puede entrar a esa cámara y ver o manipularla. Es una cámara robótica que puede estar continuamente observando el espacio interno de la sala. Entonces tenemos otro registro más, ¿no? El registro macro desde el espacio, el de la calle, el urbano y el circuito cerrado dentro. Y otra vez volvemos a salir a través del internet, ¿no? Con la cámara esta inalámbrica. Los proyectores que proyectan las distintas pantallas y un objeto que no está ahí, porque bueno, no llegué a trabajar en la edición. Es una estructura integrada por una pequeña cámara inalámbrica y un cooler, que es un ventilador, un mástil, entonces esa estructura es lo más simbólico, digamos, dentro de... Esto es una contadora de billetes de dólares. Claro. Mauri. Para nada pedir. Nunca mejor. Bueno, acá tenemos el salto, ¿sí? La evolución del registro y de la cámara llevada ya a la operación, digamos, bélica, ¿sí? Estos son lo que se llaman misiles de precisión. El misil de precisión tiene una cámara integrada donde por control de joystick o un teclado o lo que fuere, el operador manipula el misil y lo lleva con exactitud precisa el punto
dónde va a caer y a quién tiene que liquidar. Por un dron, ¿no? No, el dron, en este caso, el dron está filmando. Claro. Ahí está, ahí tenés el Google Earth, localiza el punto, por coordenadas, ¿sí? Latitud, longitud. Sale el cohete. O sea que por conexión satelital ese cohete ya tiene la información de dónde tiene que ir, ese punto rojo. ¿Cómo? Es una evidencia. Sí, sí, porque es un joystick, es un juego, entre comillas. Eso Eso, ahora hasta como eliminación selectiva, digamos. sí, son misiles de precisión. Es la imagen precisa para liquidar, para exterminar. Eso sí es un dron que está registrando la efectividad del misil. Ahí hay gente. Es una cotidianidad, ya sea dentro del orden político que sea, ¿no? Pero el sistema está. Ahí tenés el registro de la cámara, 2 francotiradores. Ahí tenemos el registro del dron, de la efectividad del misil. Entonces, digamos, el orden en el que llegó la operación de la imagen es tal que sirve de esta manera. Desde el rifle Desde la cronofotografía al misil teledirigido. Entonces, mi obra va entrelazada entre esos aspectos. Por el recorrido visual, estético, donde la técnica ha llegado a darnos un montón de aspectos teóricos, físicos de la producción, y por otro lado, todo el avance que viene en segunda línea, ¿no? En paralelo a lo que no se habla. Estas son, o sea, me costó bastante bajar este tipo de video, porque no hay poca cantidad. Entonces, justamente es algo que está, esta precisión. Es una información que está bastante confidencial, digamos. Exacto. Entonces la videoinstalación digamos, está trabajando en esa simultaneidad, ¿no? No sé si documentando, mostrando o hablando de ello. Yo creo que hablando de ello. Claro. Exponiendo ese panóptico en esa... Claro. Cuánto estamos subjetivados por la tecnología de control, de Claro, observación. y como algo que surge desde el plano del entretenimiento, previamente estuvo en el plano militar. Sí. Todos los aspectos tecnológicos que hoy conocemos que son novedad, Todos han todo surgido viene de ahí. del plano militar. Sí, internet, todo. Todo viene del plano militar. Es todo lo que el imperialismo suelta para el libre consumo y para el entretenimiento social. Pero en paralelo tiene una aplicación otra. y tiene un origen militar. Ya sean los drones, ya sean las cámaras de seguridad, o sea, tienen ese tipo de origen. Entonces, De hecho, hay un control aún. Claro, todo el tiempo. sí. Estamos sujetos a ese control. Claro. Somos... Entonces la bioinstalación justamente habla de este territorio, ¿no? Inclusive lo que se está dando como la desterritorialización, reterritorialización del individuo y del cuerpo, ¿no? Frente a los problemas económicos, problemas situacionales de distintas zonas y regiones, no solamente regional de acá de Latinoamérica, sino del mundo. Está esta migración, ¿no? El cuerpo que migra, va para un lado, va para el otro, entonces es reterritorializarse en otro espacio. La cámara de registro, yo estoy armando ahora un ensayo o un apartado que va a ser parte del texto también del libro, del segundo libro, que es justamente este nuevo territorio, este mapa nuevo virtual que nosotros no conocemos y que no tenemos la información o el alcance de llegar, ¿sí? Pero las cámaras urbanas están continuamente registrando, están grabando, están guardando. Eso es información
que va a un sistema, a un caché o guardado en un sistema rígido, en un sistema de archivo o lo que En fuere. algún lado está toda esa información. Entonces, lo que antes, no sé, el hombre de civil, el patrullero, alguien de la municipalidad o un vecino, quien sea, registraba situaciones del barrio, de lo local, de lo común. Ahora ya hay alguien más que lo registra y es la ciudad. Ya la ciudad no está ciega. La ciudad ve, observa y graba. Sí, más que registrar y todo eso, controla. O sea, acá está el tema. El operador es el control. Porque no es que nos cuida, porque No, por nos eso. venden eso como que nos cuidan. Por eso mismo, el operador es el que controla. Entonces, se da en un mapa local que en ciertas esquinas hay una cámara. Entonces ahí es donde yo hablo del mapa o el territorio virtual. ¿Sí? Ya no son intersecciones de calles, sino son puntos donde están las cámaras. ¿Sí? Que marcan justamente un nuevo mapa de registro. También la relación está con el satélite. ¿Sí? Están continuamente registrando. Entonces, Aaron Farocki habla de las imágenes operativas. ¿Sí? Imágenes operativas. Él las llama así. Él lo trabaja involucrándose con las cárceles estadounidenses. Trabaja con las cámaras de seguridad. Y aparte con las cámaras de los shopping. Y tiene un montón de información sobre el uso de esas cámaras. Para qué son, y por eso las llama imágenes operativas. Forman parte de un operador de control. Entonces, que pueden ser utilizadas con fines económicos, o con fines bélicos, o políticos, o económicos. ¿Sí? Sí, yo tengo la impresión de que una cosa es que nosotros pongamos una cámara digamos, en alguna parte de afuera o de adentro como seguridad, y otra cosa es que lo ponga, digamos, el municipio o el Estado o algo parecido, que ya es control de eso. Y son como planes distintos. Sí, y aparece un registro en presente ausente, o en presencia ausente. ¿Sí? Porque yo estoy siendo registrado, ¿sí? Sin saber de mi imagen. Entonces genera una situación existencial entre cuerpo y operador, entre cuerpo y aparato, en este caso cámara, que es novedoso. Sí, de hecho hubo famosos scratches, digamos, ¿no? De situaciones que a veces te hacían una multa y aparecía esto, una situación medio extraña o tramposa que trajo juicios, porque aparecía esa foto y ahora sacan únicamente la foto de atrás. Claro. Y no adelante por la identidad. Claro, justamente, porque aparte del scratch, es el uso de la imagen, por un lado, y el uso de la vida cotidiana. ¿Sí? Es el uso de la vida cotidiana, el recorrido, ¿no? O el trayecto que hagas. Nadie me va a vigilar a mí, obvio que no. Esto es un plano más abstracto y más qué va a pasar dentro de 10 años con esto. ¿Quién va a tener acceso a esa información? ¿Para qué se va a usar? Etcétera. Ya vimos en relación con la cámara puesta en distintos objetos. Entonces acá hay un pasaje que dice: en ese control es donde podemos ubicar a la operación. Se trata de algo relativamente nuevo, que se expande masivamente en la primera década del siglo XXI. Período en el cual la contemporaneidad se evidencia en la conciencia que uno puede comprender al no verse proyectado. ¿Sí? En esa ausencia de registro, yo estoy proyectado, pero es imposible que me vea. No tengo el acceso yo a esas cámaras y esos distintos puntos del mapa virtual. No la tenemos esa información. Entonces, saber que eso sucede, pero no atender la atención, sucede y allí estoy, en una pantalla, en un procesamiento, pero casi sin percibirlo. Entonces existe una temporalidad del sujeto y del objeto que no podemos abordar perceptivamente. Tenemos una anulación de la percepción, como seres humanos y como cuerpo, frente a ese operador y ese aparato. Perder la percepción es gravísimo. Entonces, en este sistema de la hora, caminar calles, veredas, baldosas, girar, chocar barrios, correr, parar casas, matar, esperar, violentar terrenos, forman parte de las imágenes que se encuentran en el archivo, en el espacio virtual. En el cielo la cámara orbita, en la ciudad las cámaras se trasladan por las calles
y también mantienen una posición fija. Si antes el acontecimiento lo rastreaba un agente de civil o de inteligencia, un empleado municipal, una patrulla, un comerciante, un vecino, como novedad hoy lo registran las lentes de las cámaras, sean estas instaladas en satélites, aviones, drones, automóviles o en los postes de luz. La ciudad no está ciega, ahora ve y opera de distintas perspectivas o enfoques, sean estos políticos, militares o económicos. Tal operatividad del objeto, de los cuerpos y de sus acciones forman parte del cuerpo urbano virtual, del mapa territorial que desconocemos. Estos mapas no se imprimen y se venden en librerías escolares. Aún no tenemos un registro en nuestro mapa, el punto en el cual se encuentra cada cámara, o quién nos ve o usa esa información visual. Este es un acontecimiento en progreso y para entenderlo hay que aprender a describirlo, desarmarlo, pero conscientes sobre la falta de acceso a la información que necesitaríamos para discriminar. Digamos que la tarea es más difícil de lo que se puede pensar. Hay que aprender a desmantelar lo que está detrás del telón y volverlo a montar. Para ello es necesario incrementar al pensamiento propio y colectivo aspectos ligados a la tecnología, para al menos tener un elemento de acercamiento a lo que hoy podemos denominar una comunidad virtual observada. En nuestro caso, en otros casos es aniquilada. Es aniquilada. Nosotros, mientras tengamos desequilibrio económico, inflación, todo lo que la crisis genera, no tendremos esos misiles apuntándonos. En el caso que te pongas, y bueno, ahí están los hechos. Ellos la operatividad la tienen al hoy. Es lo que era el decir, lo que era el decir y hacer, hoy es el hacer. Porque sobre dichos no hay nada dicho, no se habla. Este es mi trayecto, es mi posición hoy como artista y docente. Y bueno, esta videoinstalación es lo último, digamos, que lo que estoy trabajando. Como el panóptico, una reactualización más contemporánea del panóptico, digamos, estudiado, digamos, un poco. Pasa que el panóptico traía dudas en las cárceles. En las cárceles se llegó a utilizar los panópticos, pero como no había fondos para incrementar un operador dentro del panóptico y de observar, eran solo fachadas, no había nadie dentro. Cuando se empezaron a instalar las cámaras. Las cámaras sustituyen los puntos de vigilancia dentro de las cárceles. ¿Para qué? Porque financieramente no les convenía. Entonces, la sala oscura o la sala de vigilancia como espacio, como lugar de observación, fue suplantado por la cámara de seguridad. Y el operador. Y el operador. El operador, indispensable. Y el operador. Pero el operador no es sustancial, porque la cámara registra y guarda información desde un dispositivo controlado. Sí. Entonces, la información es guardada, es grabada. Hay varias películas, ¿no? Truman Show, Escuela de Huxley, ¿no? 1984 creo que es, ¿no? Si la viste, que es un poco el Big Brother, digamos. Orwell. ¿No? Que son temas densos y reales. Densos y reales. Porque en última instancia estamos hablando del poder y estamos hablando del control. El poder es la base del control, ¿no? ¿Qué más es poder? Seguro. ¿No? Sí. Poder y control. Sí, es la supervivencia. Es la supervivencia. Del poder. Sí. La supervivencia del poder, claro. Porque de alguna manera el sistema del panóptico, digamos, o sea, el sentido de las cárceles es algo que se expande a toda la ciudad. Claro, o sea, exacto. Se expande a toda la ciudad. Estamos todos encarcelados. Claro. Estamos todos observados, estamos todos encarcelados. Es una cárcel virtual, invisible, de control. En la medida que no hay acciones contra el sistema de poder, todo este mecanismo de observación
no se pone en acción para eliminar, pero digamos que la función última es eliminar aquello que no se sujeta a continuar una reproducción de un sistema. Claro. Y hay una discusión de un concepto que es altamente peligroso, diría, en ese sentido, que es el concepto de seguridad. Tremendo. Eso se subjetivó de tal manera que, digamos, la gente en busca, supuestamente, de la seguridad, favorece, incita, promueve el autoritarismo, la paranoia, sí, el miedo al otro. Sí, todo eso como en los 90 se reeditó ya, digamos, en Estados Unidos desde Reagan, como con toda esta doctrina de la guerra contra el terrorismo. O sea, la necesidad del terrorismo, luego de haber, digamos, utilizado hasta lo exhausto la cuestión de la Guerra Fría, en donde el demonio era los rojos, los comunistas, Rusia, y era la competencia tecnológica entre ambos, y ahí se desarrolló todo esto que ahora tenemos en nuestras manos y por todos lados, aparatitos con los que convivimos, que no vemos y que nos ven. Claro, es increíble, ¿no? Cómo hay una trama mayor, pero que, o sea, es global, digamos. Es una cuestión de, o sea, lo que vimos ahí, nosotros somos exactamente lo mismo. Para ese sistema, como serían árabes, estas personas que estaban en esa terraza, digamos, somos lo mismo, somos cuerpos marrones, no anglosajones, en territorios, digamos, de crisis, de donde somos nuestros territorios y nuestros cuerpos como parte del territorio. La palabra territorio, somos esas súbditos, ¿no? Sujetos a extracción de energía de todo tipo, ¿no? Y bueno, la misma crisis del capitalismo hace que esto vaya llegando a extremos. Claro. Y la tecnología posibilita. Claro, cómo el sistema encontró, en este caso, en la cámara de registro, la efectividad para sobrevivir y expandirse. En Estados Unidos, en los shopping, en la década del 80, los primeros shopping tecnológicos en Missouri, creo que fue uno en Minnesota, lo describe Aaron Farocki, instalan un sistema de seguridad cerrado de cámaras donde continuamente se llama el people counter, continuamente cuentan las personas que entran al shopping. Pero tenía un segundo sistema, un segundo dispositivo donde reconocía o diferenciaba por vestimenta y por cuestiones físicas a los cuerpos, diferenciando, esto es automático, es un programa, automático el registro como información y dividir en caudal de información las clasificaciones del público. Entonces, frente al estudio de esos registros, lograron llegar a una mejor performance, ¿sí?, a los shoppings. ¿Para qué? Para que los hombres vayan para un lado, las mujeres por otro, los recorridos de las alfombras forman autopistas para que vayan justamente a donde los quieren dirigir, y reconocer a las personas que entran y que reingresan periódicamente o diariamente al shopping para ver qué es lo que consumen. Claro, exacto. Todo a partir de dispositivos y de caudal de información. Después un operador preparado, obviamente, en una universidad estatal privada de Estados Unidos, completamente preparado para discriminar y armar el territorio de consumo ahí dentro y justamente recontraexplotarlo, ¿no? Yo eso lo vi, digamos, en los shopping, en las investigaciones de campo que hacen para que la gente consuma de una manera más racional. Entonces, por ejemplo, digamos, no recuerdo bien la trayectoria, pero era como que a las mujeres que iban a comprar pañales para los hijos, qué sé yo, digamos, acompañados de los maridos, entonces ponían todo lo que es las mercancías en relación a los bebés,
Y al lado, para que el marido también consuma, estaban cervezas y no como una cosa te llevaba a la otra. Claro, sí, sí. Vos vas y tirás un saquito y tirás Claro. pañales y tirás ¿no? una caja, no sé cómo se llama, un blister de cerveza y bla bla bla. ¿no? En los años 90 hicimos una investigación en la Universidad de Buenos Aires, que era la época de Menem, Sí. que se estaba privatizando todo. Hicimos un estudio sobre los barrios cerrados, los country y los shopping. Y justamente, bueno, arquitectónicamente, los shoppings son considerados espacios autoritarios, que son espacios que están a espaldas de la ciudad, desconectados de la naturaleza y de la sociedad, donde uno entra ahí con la ilusión de que está entrando en un lugar público. Y seguro. Y es un lugar privado, con la sensación de que es un lugar seguro y en realidad está ultra controlado. Hay una anécdota personal que lo ilustró mi hijo, que andaba muy desarrapado, siempre anda desarrapado, es su estilo, ¿no? Y bueno, va a entrar a un shopping y le prohíben la entrada, le dice, usted no entra. Se quedó sorprendidísimo, o sea que hay selección, Claro. Y dentro funciona como un panóptico, efectivamente. Claro. O sea, la circulación Completamente. está restringida Sí, y sí. la visualización es de tal manera que se mantiene un control sobre el trayecto de la gente que circula. Sí, evolucionó. Y efectivamente lo que vos decías, conducen a la gente a los recorridos que están pensados previamente. Entonces, claro, ¿cuál es el atractivo? Así como la palabra seguridad llama a que se justifiquen las cámaras y todo esto, lo que ahí engancha es, primero, ahí no hace frío ni calor. Claro. Si llueve, me protejo. Si hace calor, hay aire acondicionado. Si afuera hay violencia, ahí adentro estoy protegido. Como la pérdida de la conciencia. Estoy en un lugar de lujo la realidad. cuando Sí. en mi casa no tengo lujo. Claro. Es sorprendente Sí, zona de cómo confort. se subjetiva de tal manera que yo recuerdo tener un diálogo con otra investigadora El patio de Coquíes. muy consciente que me dijo qué democrático que es esto de los shoppings, porque le permite a todo el mundo entrar a lugares buenos. Yo me quedé pasmada, porque Claro. realmente yo digo, pero ¿cómo es posible que no te des cuenta de lo que está detrás? Lo que está detrás. Sí, increíble. Claro que sí. Sí, sí. O sea, hay una búsqueda siempre engañosa, ¿no? De la Sí. convicción para que la masa siga y apoye, Tal cual. digamos, proyectos que van en contra de sí. El individuo. Es así como llegamos a tener el presidente que tenemos en este momento. Y que tuvimos también. Y sí, Y que, sí, el sí, que sí, venimos sí, teniendo. sí, sí. Es larga la historia Sí, sí, argentina, ¿eh? sí, total. No hay que volver nada más que hasta 1920 y pico para darse cuenta de cuál es la historia argentina. Y hay como Desde la huelga de Bacena, por ejemplo. un resbalar así en ciclos. Ahí empieza, La década de Infante. ahí empieza el Claro. pilote y después como sigue, Sí, sí. bueno, todos sabemos. Una cosa lleva a la otra dialécticamente. Yo vivo ahí, en la zona sur, cerca de la estación de Bacena. En la Plaza Martín Fierro, la verdad. Hasta ahí llegamos. Ah, acá. Sí, sí, sí. Bueno, Eso es Todos los cometidos. Diego Melero hizo una performance muy buena. ¿Quién? Diego Melero. Ah, Respecto al tema de la Me toca. Marcelo Oh, Villar. es un hito que se olvida bastante. Muchas gracias. Marcelo Villar fue un desastre. Sí. ¿Qué me pusiste? Un colador, un tamaño. Lo digo que con Esto no lo preparamos con Gabriel, pero parece que estamos en sintonía. No nos olvidemos. Sí, Violeta. La patria, Claro. las cacerolas y las plazas son nuestro territorio. Claro. Así que Buenísimo. se llevan el territorio. No nos olvidemos. Gracias, chicos. Bueno, también. Chicho. Gracias, me encanta. diplomita. El diploma. El diploma.